Muy buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy, conservación de los recursos naturales. Y cuando hablamos de esto, hay que hablar que todos los recursos naturales son lo que vamos a extraer de la naturaleza misma, o sea, de la tierra, del suelo, de los árboles, todo lo que nos rodea. Pero, ¿cómo conservar no solamente el territorio, la vegetación, las plantas que son seres vivos, sino también hasta las mismas especies de animales? Todo eso engloba, todo eso junta lo que es la conservación de áreas y recursos naturales. Así, hay que darnos cuenta que esto es fundamental, es muy importante para mantener la base de la vida y la producción de un país. No solamente la belleza o porque el animalito está en peligro de extinción o porque es bonito, no. Todo esto engloba parte de la producción y la economía, y eso es parte de la geografía. El proceso ecológico, la vida, el medio ambiente, que trae beneficios, hasta como turismo, simplemente exponiéndolo, ¿no? Para que pueda ser visto, garantiza parte de nuestra vida y es importante cuidarla y mantenerla, niños. Un recurso natural, por ejemplo, no renovable o agotable, se habla de muchos de estos cuando suelen producirse de la tierra, ¿no? O se producen o se sacan ciertos minerales o seres como las plantas de la tierra o de los bosques y no es fácil que se vuelvan a formar o vuelvan a crecer, haciéndolo justamente un recurso de tipo no renovable o que se puede agotar o depredar o perder. Para eso uno tiene que tener en cuenta que primero, no debe despilfarrar, o sea, uno tiene que cuidar, reservar lo que hay, si es poco, si está en peligro de extinguirse o de eliminarse, para un futuro. Siempre con frecuencia, tomando, valorando los tiempos y la urgencia, qué tan importante sea, y las ganancias que voy a tener, o lo importante que es para la planificación de mi ecosistema, del medio que me rodea, debo cuidar prudentemente, debo proteger y ver lo que tiene que seguir al futuro. No es justo que tal especie, por ejemplo, de plantitas, ¿no? Estén pocas en el Perú y en vez de cuidar y hacer que se multiplique y llegue a más de este tipo de plantas especiales que estén, por ejemplo, en peligro de extinción, ¿no? Yo no las cuide. Y mis hijos, mis nietos, ¿qué van a ver? También tienen el derecho como peruanos de ver esa planta. Si se extingue, no van a poder ver nada, solo va a quedar en un recuerdo. Evitar también mucho el uso de las consecuencias negativas para el medio ambiente. El hombre y otros recursos es muy importante, porque si tú dañas el medio ambiente, dañas el medio que rodea a quién, al hombre. Estarías dañándote tú mismo, así que ten presente siempre eso. En este aspecto nos referimos esencialmente a evitar lo que es la contaminación ambiental, el daño directo a la naturaleza. Bien, ahora, este aspecto se refiere mucho a lo que es justamente eh, evitar ensuciar, malgastar, depredar. Con frecuencia en el ambiente los recursos naturales como el aire, el suelo, los diversos tipos de plantas, animales, son tan intensos como se dañan y también como son importantes para nuestra vida, que cuando uno los sobreexplota, lo explota demasiado, los vuelve recursos no renovables, porque ya no solamente va a ser un factor de que haya poco, sino que los va a comenzar a escasear, a eliminar uno mismo cuando eso abunda. ¿Por qué? Por la depredación, por no saber cuidar, por falta de conciencia y responsabilidad con el medio que nos rodea, principalmente con el medio ecológico. Por ejemplo, manejar los recursos del mar y evitar la explotación irracional, pescar de más, ¿para qué si no es necesario? Siempre reducir la cantidad de stocks disponibles de cosas que dañen o evitar echar desechos al mar. Por ejemplo, sobreexplotar o desgastar la población de anchovetas. Cazan tanto la anchoveta que esta anchoveta incluso, ¿no? Antes cazaban solamente las anchovetas adultas para que las más pequeñas salieran libres y pudieran reproducirse y formar más anchovetas. Pero ahora ha sido tanto el impacto de este pez que hasta se llevan las crías, anchovetas chiquititas, que ni siquiera van a servir para alimentar y acaban con esta especie. Por ejemplo, los lobos marinos y las aves guaneras, al no respetar su ambiente natural, al contaminar, hacen que estas poco a poco se vayan yendo o
extinguiendo en el transcurso de los años. El mar y sus recursos son una fuente inagotable de alimentos para muchas personas y recursos, pero hay que manejarlos bien técnicamente. Los recursos también hidrobiológicos es uno de los más comunes, los ríos, los lagos, las aguas de los continentes. Esto, por ejemplo, es de alta prioridad, ya que esas aguas son las que usamos para el consumo humano. Y si no se cuidan los ríos de la costa, los espejos de agua de la sierra, los ríos de la selva, ¿no? Uno a veces peca o se equivoca en que, no, eso se va a generar porque hay glaciares, pero los glaciares también los contaminan, ya no hay donde producir este agua, por lo tanto no hay agua. El desarrollo y la difusión de las técnicas de acuicultura, el cuidado de las aguas y los peces de los ríos, el control de la contaminación de las aguas por parte de las industrias, de las fábricas es muy importante. El agua se va a escasear, jóvenes, y vamos a tener guerras por agua. ¿Por qué? Porque no supimos cuidar. Valoremos lo que tenemos, aprendamos racionalmente a ser buenos cuidadores de la naturaleza. No solo tú y yo, sino también las políticas de nuestro país. Por eso es importante tener buenos líderes que sepan priorizar y darse cuenta de este problema que puede ser una catástrofe a futuro. Conservar las tierras agrícolas también es una necesidad urgente, porque el deterioro de la tierra, por ejemplo, muchas personas le echan un remedio, una vitamina para que la tierra crezca, y crece la fruta, crece la verdura, crece la producción de esa tierra, pero esa tierra va a comenzar a morir poco a poco, a desgastarse, se pierde la calidad de los alimentos, también la calidad de la tierra muere. Por eso es muy importante el abono, el fertilizante, el cuidado de la tierra. La conservación de toda la cobertura vegetal de la costa, o en la sierra y en la selva, que a veces suele ser menos urgente que en la selva, pero no es así. Todas las regiones sufren de reforestación, de corta y tala excesiva de árboles y destrucción de la vegetación y la planta. Es muy importante conservar, es de urgencia cuidarlos a ellas como a los ríos que la forman. Generar recursos mediante la forestación de árboles, pero también sembrar un árbol. Crear la repoblación de árboles, no eliminarlas y depredarlas simplemente, porque fácil es destruir, difícil es volver a formar. Los pastos altoandinos, así como la erosión incluso de la tierra, ¿no? Porque los pastos, uno lleva en la sierra, por ejemplo, a pastear, como le dicen, a pastear, su vaquita, el animalito come, pero no vuelve uno a sembrar, a formar, que se forme ese gras, simplemente que coma tu animal y luego muere, así matan la tierra también. La conservación de la diversidad biológica, ni qué decir, ¿no? Cada especie, cada animal, cada recurso genético es parte del ecosistema y es importante para el Perú y no postergar, no para después, no para futuras generaciones, es el ahora. El ver que el Perú no puede seguir perdiendo recursos vivos, extinguiendo especies con la caza indiscriminada, por alimentos, por turismo, no. Hay que saber cuidar y mantener los cultivos, las materias primas y más aún las especies de animales. Eso es parte de nuestra cultura. También el estudio a base de ciencia para conservarlas en áreas protegidas o reservas ecológicas que tengan como finalidad volver esa especie a su estado normal, a su ambiente natural para que siga repoblando, porque si no vamos a perder la especie. Entonces, ¿cómo conservo yo los recursos naturales, profesor? Ahora te lo voy a explicar cómo puedes conservar los recursos naturales en nuestro país. Podemos conservar los recursos naturales siendo más conscientes, pensando, porque tú vas a ser el futuro líder o presidente o mandatario o quien va a elegir los futuros líderes. Y si tú no tienes conciencia de lo que es importante cuidar la naturaleza, va a ser difícil lograrlo. No contaminar el medio ambiente, enseñar a las personas, a tus hijos, a tus hermanos, enseñarles a futuro que uno no debe lograr, nunca debe cuidar la naturaleza. Por eso tenemos que seguir, te voy a recomendar los siguientes pasos para que tú desde ahora que estás pequeño sepas cómo vas a cuidar la naturaleza. ¿Te parece? Primero, evita contaminar el ambiente. No botes basura a las calles, no quemes basura. No desperdicies el agua porque el agua gota a gota se acaba y se agota. El agua ya se está acabando en muchas ciudades que no tienen ni qué cosa tomar en muchas partes de otros continentes. No talen árboles de forma indiscriminada, no maten la vegetación, no cacen animales. Tú mismo no dañes los árboles, déjalos tranquilos que crezcan. ¿Qué te han hecho para que tú le jales la rama, la hoja? ¿Qué te pasa? No hagas eso, piensa. ¿Cómo podemos conservar los recursos naturales de nuestro país? No a la caza,
no cazando animales indiscriminadamente por alegría, por diversión. No, para eso no se usa y debería haber caza de ese tipo. Uno tiene que vivir así como ellos también quieren vivir. No cazar animales, no quitarle la vida a un ser vivo. Piensa, ¿qué te ha hecho ese pobre ser vivo? ¿Por qué le quitas la vida? ¿Ah? Ten mucho en cuenta eso. Crear áreas verdes protegidas, crear espacios abiertos donde la diversidad de la naturaleza pueda crecer y desarrollarse. ¿Y cómo puedo crear un área protegida, profesor? ¿Qué es un área protegida? Un área protegida es la región o la zona que va a estar justamente hecha para que las plantas y animales puedan vivir en esa región, en ese lugar, sin que nadie los pueda dañar o buscar algún daño o explotación. Las áreas protegidas, por ejemplo, se definen como las áreas naturales que componen dentro de su estructura mejorar y reservar y cuidar la vida. Una buena representación de la diversidad de ambientes existe siempre en la ciudad, por ejemplo, de México, que cuida mucho sus ambientes naturales. Las superficies o incluso lugares amplios de conservación, tanto de animales como plantas, es una forma también de cuidar los niveles tróficos del ecosistema, los niveles de vida que hay en el ecosistema, o sea, el medio ambiente. En cierto grado, buscar la variabilidad genética intraespecífica. ¿Por qué, profesor, variabilidad genética? ¿Qué es eso? Que haya varias especies que crecen en un mismo lugar con tranquilidad. En énfasis general es hablar de áreas únicas, donde se cuidan especies que estén en peligro, protegiéndolas y permitiendo que se desarrollen, vulnerables incluso al deterioro. Proteger zonas especiales, zonas que son cuencas, como las cabeceras de los ríos, la vegetación de la costa, el cinturón de forestales de las ciudades suburbanas. Estoy hablando de los árboles y los parques de las ciudades. Toda destrucción trae señales y consecuencias negativas. No lo hagamos. Tenemos que mantener la productividad de nuestra costa, más que nada de nuestro Lima, y generar incluso disminuir los factores que puedan contaminar el ecosistema. Ser conscientes. Desde la conciencia es el primer paso. Entender y saber por qué debemos cuidar y proteger el medio ambiente y las áreas y nuestros recursos naturales, que es justamente eso. Bien, nos vemos en el Zoom en un par de horas. No te olvides de conectarte, por favor. Ten un buen día. Chau.